Ha crecido en abril un 0,8% frente al 0,2% esperado y se han avivado los temores en el mercado debido a este fenómeno y a sus consecuencias, sobre todo las que pueda tener en materia de política monetaria y las medidas que pueda tomar después la Reserva Federal. De ello vamos a hablar con Miguel Uceda, director de inversiones de Wealthia. Miguel, ¿deben preocuparse los inversores por la inflación o será un problema coyuntural que se disipará en los próximos meses? Hola Patricia, pues yo creo que los inversores ya están preocupados y esto lo vemos en varios indicadores, ¿no? El primero de ellos son los swaps de inflación, los break-even de inflación. Estas cifras nos están indicando que los mercados están descontando datos de inflación pues, en máximos de muchos años, ¿no? Prácticamente algunos están rompiendo niveles del año 2008, ¿no? Con lo cual, buena parte de ello ya está recogido en precio en el mercado y luego también lo estamos viendo en encuestas, ¿no? La encuesta de gestores de Bank of America, pues el tema de la inflación es ya la principal preocupación entre los inversores una vez que ha pasado ya las preocupaciones por el COVID, ¿no? Que durante los últimos meses habían sido la primera preocupación de los inversores. Ahora esto ha sustituido el tema de la inflación, pero yo creo que hay que puntualizar los inversores quizá no estamos teniendo miedo a que esa inflación, ¿no? ese impuesto silencioso que araña el poder adquisitivo de las personas, no tenemos tanto miedo a ese tipo de inflación, ¿no? Es a lo que pueden hacer los bancos centrales con esta información, ¿no? Y tradicionalmente los bancos centrales cuando se han producido incrementos de inflación en estos niveles, han optado siempre por las subidas de tipos, ¿no? Y eso es algo que, bueno, la Reserva Federal ha dicho por activa y por pasiva que lo va a hacer, que va a ser paciente, que esto es un tema temporal, que en los próximos meses estos son efectos base. Estamos comparando este dato de prácticamente que salió ayer, de 4,2 de inflación, pues es año contra año, ¿no? Estamos comparando los mínimos de la pandemia en abril del 2020 con la apertura en abril de 2021, ¿no? Entonces esto, la Fed ha dicho que no lo va a considerar de momento, va a dejar que la inflación se vaya un poco por encima de la media y entonces pues que no tendrá que subir tipos. Hay muchas cosas, hay muchos datos de empleo que no han mejorado y que entonces van a optar por ser pacientes, pero ni siquiera los inversores nos preocupamos por una subida de tipos de un 0,25, no, en el fondo, en el trasfondo, lo que estamos viendo es preocupación por las valoraciones, ¿no? Las subidas de tipos pueden arrastrar a los sectores más caros, a los más bond proxies, y por eso, después de estos datos de inflación, vemos que cae el Nasdaq, vemos que cae ciertas tecnológicas o pequeñas compañías, todo lo relacionado con momentum, con la tecnología, se aprecia el dólar, por ejemplo, bueno, y en general suben las yields de los bonos, ¿no? Que eso es un poco el miedo final de todos los inversores, ¿no? Ese efecto en valoraciones, ¿no? Sí, dándolo un poco con el tema de las valoraciones que acabas de mencionar, los resultados empresariales de este primer trimestre han sido en general buenos y han superado las expectativas de mercado. ¿Sirve esto para justificar las valoraciones que hay en bolsa? Hmm. Los resultados, la verdad es que nos están echando un capote, las valoraciones están disminuyendo gracias a que sube los beneficios empresariales, ¿no? Y desde el comienzo de año pues estamos asistiendo, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? A un crecimiento económico muy fuerte. El último PIB trimestral era un 6,4 anualizado. Eso hace que las empresas se nota que están ganando mucho dinero, las estimaciones de beneficios se han revisado desde comienzo de año y llevan al alza más 10, más 12% de revisiones al alza. Si nos fijamos en lo que se estima para 2022, estamos hablando de $204 más o menos aproximadamente para el S&P 500, lo cual deja valoraciones per forward más o menos aproximadamente en torno al 21 veces, algo más bajo de lo que estaba en los últimos tiempos, o por lo menos un pelín menos alto, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues todas
todas estas revisiones de beneficios, ¿no?, al alza. Si nos fijamos en esos $204 que hablaba antes, esto es prácticamente un 17% por encima de antes del COVID, ¿no?, en Estados Unidos. En Europa vamos más despacio, porque nuestro crecimiento del PIB también vamos con una serie de meses de retraso, ¿no? Pero en general todos estos resultados están siendo muy buenos y no lo están recogiendo tanto las empresas en su comportamiento bursátil, ¿no? Eso es una cosa importante. Estas últimas temporadas de resultados, que ya está finalizando, la del primer trimestre, hemos visto pues, resultados extraordinarios en muchas empresas, sorpresas muy positivas y, sin embargo, pues muchas de las compañías, digamos, de alguna manera, en las cotizaciones, esas valoraciones altas que comentaba antes, algo ya lo tenían recogido en precio, ¿no? Porque las compañías que han presentado muy bien resultados, pues prácticamente no han subido los días de publicación, ¿no? Y sin embargo sí caen fuertemente las compañías que han decepcionado, ¿no? En cuanto a los planes de estímulos que se han aprobado en estos últimos meses, ¿cómo veis desde Huelcia los planes fiscales propuestos por Biden y por la Unión Europea? Pues son muy positivos, evidentemente, son un cambio de la austeridad fiscal que teníamos hace años, ¿no? Ahora parece que en una fase en la que importa poco la austeridad fiscal, al menos sobre el papel, ¿no? Y estos estímulos son muy bienvenidos, seguramente harán que en los próximos años el crecimiento potencial de las economías suba eh, por encima de lo que venimos acostumbrados, pero es cierto también que tienen un riesgo de implementación, ¿no? De momento, en Europa todavía estamos pendientes de que se aprueben, porque tienen que pasar por la lentitud y la burocracia europea, faltan por aprobarlos varios países de los miembros de la Unión y esto es algo que va a ir llegando y definiéndose y llegando realmente a la economía más en 2022. Y los proyectos de Biden, una vez que los cheques al consumidor americano ya están entregados, ahora ese programa que llaman de Build Back Better, ¿no?, que se compone de un tema de infraestructuras y un tema social, digitalización, temas de renovables, etcétera, etcétera. Todo eso primero tiene que pasar por el Congreso americano también y va a ser un proceso de negociación complicado. Seguramente se recorten algunas de las cifras que se han hablado, se hablan de trillones de dólares americanos, billones en Europa, ¿no? Pero se habla con una facilidad de unas cifras muy grandes, ¿no? La diferencia quizá, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, es que si hasta los últimos meses todo ello era, digamos así, libre, fiscalmente era una ayuda para salvar la crisis del COVID, a medida que la crisis del COVID se vaya y los gobiernos comiencen a ver los agujeros fiscales en los agujeros en las cuentas públicas que ha originado el COVID, ¿no? Pues seguramente, como ya hemos empezado a ver en Estados Unidos, se empieza a hablar de subidas de impuestos, ¿no? Y eso es un cambio con respecto a lo que ha ocurrido en los últimos meses, ¿no? En general, con todo esto que tenemos sobre la mesa, ¿cuál es el posicionamiento más adecuado que deberían de tener los inversores en momentos como estos? Hmm. Pues en Huelcia aconsejamos desde principio de año, ¿no? Flexibilidad y diversificación. Diversificación por tipos de productos, por tipos de activos geográficamente. Hemos asistido durante años a un crecimiento muy fuerte de todo lo que es el growth, todo lo que son las apuestas más digamos así, más de tecnología, las FAN, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí es bueno también empezar a mirar a activos como el value, en bonos de gobierno, pues también empezamos a mirar temas ligados a inflación para que no sean solo bonos nominales. Y en estos niveles de valoración y de mercados, como estamos viendo, asistiendo a ciertas dudas sobre los tipos de la FED y demás, pues sobre todo flexibilidad, ¿no? Y ahí nuestra gama de mixtos flexibles, tanto el más prudente, Wealthia Ahorro 5, como el moderado, Wealthia Global Flexible, pues ambos tienen un riguroso sistema de control de riesgos, ¿no? Y
y tenemos pensado los fondos para que sean ágiles, para que sean flexibles, para no tener al cliente en un producto que no se mueve. Estos fondos son 0,30 o 0,50, se pueden llegar a desinvertir. Ya lo hicieron en marzo del año pasado y así hemos obtenido unas rentabilidades muy buenas, sobre todo ajustadas al riesgo, unas rentabilidades increíbles, ¿no? Y bueno, ese es el consejo principal, ¿no? Diversificar por áreas geográficas, por estilos, no centrarnos solo en el growth, añadir value en las carteras y sobre todo esa flexibilidad y ese uso de fondos mixtos flexibles, ¿no? para conservar el patrimonio de los clientes. Bueno, muchas gracias por compartir este análisis con nosotros. A ti, Patricia. A vosotros.